A reading from the book of the Lectura prophet Isaiah. del profeta Isaías. Hear the word of the Lord, ¿Qué me princes importa of el Sodom. número de sus Listen to sacrificios? the Dice instruction el of our God, Señor. people of Gomorrah. Estoy harto What de care I for the holocaustos, number of your sacrifices, de carneros de says the Lord. grasas, de I cebones, have had enough of whole burnt la rams, sangre de and toros, fat of fat corderos rams. In the y blood of chivos calves no me and fatted agrada. goats, I find no ¿Por pleasure. qué entran a When you visitarme? come in to visit me, who ¿Quién asks pide things of algo you? de sus Trample my manos courts no cuando more. pisan mis Bring atrios? no more worthless offerings. No me traigan más Your dones incense vacíos, is loathsome to me. ni incienso New execrable, moon and Sabbath, novilonios, assemblies, sábados, objects asambleas, of wickedness. no los aguanto. These I cannot Sus bear. solemnidades y fiestas Your new las moons and detesto. festivals I detest. Se me They han weigh me vuelto down. una I carga tire of the que no load. soporto más. When you spread out your hands, Cuando I extienden las close my manos, eyes to you. cierro los ojos. Though you pray the more, Aunque I will multipliquen not las listen. plegarias, no los Your hands escucharé. are full of blood. Sus manos están Wash llenas de yourselves sangre. clean. Lávense, Put away your purifíquense. misdeeds from Aparten before de mi my vista eyes. sus malas acciones. Cease doing evil. Cesen de obrar Learn to mal. do good. Aprendan a obrar Make justice bien. your aim. Busquen la Redress the justicia. wronged. Defiendan Hear al the orphan's oprimido. plea. Sean abogados The widow. del huérfano. Defensores de la viuda. Verbum Domini. To the upright I will Al que show sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un escabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Porque recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza. Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos, al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. ¿Esto haces y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No, Blessed are they who hear the word of God Benditos los que escuchan la palabra de Dios y la observan. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus said to his En aquel apostles, tiempo dijo Jesús a sus "Do not think apóstoles, that I have come no to piensen bring que he venido a la peace tierra a sembrar paz. I have come to bring No he not venido a peace, sembrar but the paz, sword. sino espadas. For I have come to He venido a set man enemistar against his al father, hombre con su a padre, daughter against a la her hija mother, con su and madre, a daughter-in-law a la against her nuera mother-in-law. con su suegra. And one's enemies will Los be enemigos those de of his uno household. serán los de su propia casa. Whoever loves father El que or quiere mother a su more than padre me o a su madre is más que a not mí, worthy
no es digno de mí. And whoever loves El que son quiere a or su hijo daughter more o a than su hija más que a mí, is not worthy of me. no es digno de mí. And whoever does not Y el que take no up his coge su cross cruz and y me follow sigue, after me, no es digno de mí. whoever finds his El que life encuentre will su lose vida, la it, perderá. and whoever loses Y el que his pierde su life vida for por my mí, sake, la encontrará. whoever receives El que los me, recibe a receives ustedes, me. me recibe a mí. Whoever receives Y el que me receives recibe, the one who recibe al sent que me. me ha enviado. Whoever receives a El que recibe a un profeta, because he is a porque es prophet, profeta, will receive a tendrá prophet paga reward. de profeta. And whoever receives Y a el que righteous recibe a un man, justo, because he is porque righteous, es will justo, receive a tendrá righteous paga man's reward. de justo. And whoever gives El only que a dé a drop of beber, water aunque sea más que un vaso of de these agua little ones to fresca drink, a uno because he is a de esos disciple, pobrecillos solo porque es mi then I say discípulo, to you, he no shall perderá su paga, se lo surely aseguro. not lose Cuando his Jesús reward. acabó de dar instrucciones a sus 12 When discípulos, Jesus finished giving these partió commandments to his 12 de allí disciples, he went away from para that place enseñar and to preach y in predicar their towns. en sus ciudades. Verbum Domini. Living here in the heart of the South, Viviendo aquí en el centro del sur, en la parte sur de los Estados Unidos, en que en su gran parte solo se trate de 2 al 7% de católicos, hay muchas oportunidades para notar a los protestantes vecinos y sus iglesias, muchos de los cuales tendrán una señal que dice en el frente algo así como algo popular. Durante los años he tomado nota de algunas de estas mejores dichos de estos diferentes iglesias protestantes, los que son teológicamente correctos, y he hecho una lista durante los años y ya tengo cerca de 170. Quizás haya mencionado esto en el pasado. Por ejemplo, keep your words sweet. mantenga la palabra dulce porque uno nunca sabe cuándo tenga que comérsela. Or note that when you O point a finger, cuando señalas con el 3 dedo, are pointing back. 3 más están señalándote a ti. And one of my favorites, Y uno de mis welcome favoritos, to eternity. bienvenido a la eternidad, ¿quieres fumar o no? So some of these sayings are Así que algunos de estos dichos son buenos teológicamente hablando. very good as Me encontré well. con uno muy bueno que me pareció que decía, Adds Cristo and multiplies, añade y multiplica, but Satan pero subtracts Satanás and divides. resta y divide. Christ adds and Cristo multiplies, añade y multiplica, Satan subtracts pero and Satanás divides. resta y And the divide. reason why I like that El saying motivo por el cual este me gustó mucho en la iglesia is because protestante indeed in the Greek, es porque the de hecho word en el griego la diabolai, palabra we get the diabolai, diabolus, de donde devil. sale diabolus, es decir, el Greek diablo, diabolai means to el griego tear significa or rip apart. In other words, to a divide. rasgar, es decir, Take a dividir. piece of paper, Piensen which en is un a pedazo whole de piece of papel paper, que and está completo you y rip or shred it apart, que lo thus rompen divide it. y por lo tanto lo dividen. Y eso es precisamente lo que quiere decir diabolai en griego, es decir, diabolus, Satanás. Él sí divide, él sí rasga It also y means separa. in a certain nuance, También significa, en cierto sentido, twist el and contorsionar turn o completely upside down, dar vuelta completa manner which should be otherwise. en una forma en que debe ser de otra forma. Sabemos que Satanás lo hace, tiene una gran capacidad para Upside down. hacer las cosas dar la vuelta en una forma en que no deberían ser. So I like that saying Por lo tanto, as me well. gusta Christ ese adds dicho and también. multiplies, Cristo añade y multiplica, Satan subtracts Satanás and resta y divide. Until one day in meditation, Hasta que un día en meditación I read this very gospel leí esto that we just heard que proclaimed. acabamos de escuchar proclamar.
Do not think that I have No come to pienses bring que he peace on venido the para earth. traer I have come paz to a la bring tierra. peace He venido from a the traer sword. no paz, sino la espada. Nos dice en el Evangelio Jesús, no he venido a traer paz, sino división. For I have come to Porque set he a man venido against a his father, hacer que un a hombre daughter esté contra su against padre her mother, y a una and a hija contra su daughter-in-law madre against her y mother-in-law, a una nuera and one's enemies contra will be su those suegra of his own y los household. enemigos serán aquellos que son del propio, Christ adds de la and propia familia. multiplies. Cristo añade y Only multiplica, Satan subtracts únicamente and divides. Satanás que resta y divide. So what in the world is Así que, Jesus ¿qué referring pasa to en el here? mundo cuando Jesús se refiere like aquí a he's esto? bringing division. Parece como que está trayendo división. It sounds like he's ripping Parece or como shredding que Él things está apart, rasgando tearing apart o the separando whole. las cosas, la totalidad de la cosa. ¿Qué quiere decir esto Jesus entonces? bluntly Bueno, pues declares, "Do Jesús not suppose declara, that my mission no on earth is supongan to que spread mi misión en la peace. tierra My es mission is to diseminar la spread tierra, not peace, sino no but diseminar division." la Again, paz, words sino from la today's own división. gospel. Son Yet palabras we del know that Evangelio. Jesus is Sabemos the que Prince of Jesús es el príncipe de la Isaiah paz, 9, y lo dice verse Isaías, 5. And in fact, he y is de peace hecho itself. Él es la Ephesians paz en sí, 2:14. se dice en And we know this Efesios. also from the prophet También lo sabemos Micah, del profeta chapter Micah 5, o verse Mica. 4. Therefore, Por lo Jesus' tanto, nature is to Jesús y spread su peace. naturaleza es el diseminar la Indeed, paz. he's the De Prince of hecho, Peace. However, Él es el príncipe de la original paz. sin Sin has embargo, so el badly pecado warped original our human nature se ha that in his mercy, Jesus has metido come tanto to en nuestra divide, naturaleza that is, humana que separate Jesús ha venido a separar us a from nosotros all de that keeps us todo lo que from nos union mantiene a with nosotros him. de una unión con Él. Look at it this way. Fíjense de esta Satan forma en esto. divides, Satanás rips, or divide, tears apart rompe, as an rasga end for its como own sake. un fin para sí mismo. Jesus separates Jesús and divides separa y divide only those things, únicamente esas only cosas for those things y únicamente para esas cosas que from nos mantienen a intimate nosotros communion, de una comunión íntima con Él. where Satan does it Donde as an Satanás end lo in and of hace como itself, un fin en separate, sí mismo divide, per para se. separar, dividir In and of en sí, itself. por sí mismo. Christ does it Cristo only lo hace toward those únicamente things, or only hacia for esas those cosas things o para that esas keep cosas us que from communion nos with him. mantienen So again, a nosotros apartados de original una sin comunión has so con badly Él. warped our human El nature that pecado in his original mercy, ha- in his loving, infinite Se ha mercy, mezclado tanto en la naturaleza Jesus humana has del ser come to humano que divide, Jesús that ha is to venido separate a dividir, us es from decir, a all that separarnos opposes his a nosotros de ultimate todo lo que ministry se of opone peace, and a su thus ministerio our final communion with him, de paz y which con in turn la brings comunión us con Él que nos lleva a nosotros la That's the paz. difference between Y esa es la Satan diferencia separating entre and Satanás dividing separando and y Jesus dividiendo y Jesús separating and dividing. separando y dividiendo. Satan does it for its own Satanás end, lo for hace its por own su sake. propio fin, por su propio Christ bien. does it so that Cristo we lo may hace para que actually nosotros enter into a en realidad greater podamos communion entrar with him. en una mayor And he comunión will con separate Él us from y those Él things nos that will separará prevent de las that cosas que intimate communion prevengan with him. esa comunidad íntima con Él. He divides us, for example, Él nos or divide, por separates us, ejemplo, o nos Jesus does, separa, for example, dice from esto de Jesús, Sins, de las actitudes, de los pecados, de los estilos de vida, attitudes, sins, and de lifestyles actitudes, that oppose his estilos de justice vida and peace. y pecados And que if suponen necessary, su his paz, ministry of division y si es might necesario include, su even ministerio for de a short división time, incluirá incluso por un poco separating tiempo, un himself from poco de our tiempo, prayers. Let us not separándonos forget de nuestras the book of oraciones. Isaiah, No chapter olvidemos que 1, en el libro de verse 15 Isaías says, quote, se "Though dice you pray the que a Lord, pesar de I que will not reces listen." más, no te escucharé. Why? Because the people ¿Y were por qué? living Porque el pueblo estaba viviendo, sinful sabiendo and que era una refused to turn vida away from it. mala y no quieren apartarse de ella. Though you pray the more, I will A not listen. pesar Isaiah de que ores más, dice Isaías, Jesus may even Jesús separate incluso family puede members. separar a miembros de for a una while. misma familia He may por deem un that this may tiempo, be necessary. pueda decir que esto sea Lasting necesario. peace cannot be La built paz on duradera no foundation. puede edificarse sobre Matthew una 7, fundación verses débil, 26 through lo dice 27. Mateos. In other words, Jesus En otras may palabras, have to separate Jesús us quizás pueda tener que from separarnos what is rotten. de lo que está podrido. Maybe one family member Quizás una is familia, un either miembro de la drugs familia
sea uno que venda drogas. Y por su propia venta y actividad, si vive bajo el mismo techo, que sean inocentes, es traer peligro al hogar y es traer peligro a estas otras personas que viven en esa familia, que son inocentes. ¿Y qué tal de una invasión de un hogar en una casa porque los suplidores quieren que se les pague? Y el drogadicto no le ha pagado aún, que vive en esa casa. Jesús quizás tenga que ver que este drogadicto tiene que ser separado de los inocentes de esa casa para traer la paz. Y es ahí donde el amor duro viene a entrar. In the case of Susanna, En el caso de Susana en el Antiguo Testamento, Daniel tuvo que separar a dos personas para que él pudiera llegar a la verdad y a la Daniel 13:51. paz final. Daniel, Likewise, Jesus sometimes de igual manera, separates people to promote the se truth. separa a veces For example, in a la 1 gente para Corinthians 11, verse 19, where we read, esclarecer la verdad, donde decimos en ciertas partes de la Biblia que hay partes en que también aquellos que son aprobados entre ustedes puedan ser mejor conocidos. De manera que los que son prueba, los que promueven la verdad auténtica, sean más as conocidos. a parent separates Como two padres que separan a dos niños que se pelean, putting them into separate el rooms. ponerlos en separados, en cuartos separados. ¿Se recuerdan de eso cuando eran niños ustedes? Como padre que separa a dos niños que se pelean, poniéndolos en separados, en cuartos separados, quizás tenga que separar a familias para poder misteriosamente hacer suceder la paz a esos mismos miembros de una familia. Está esto en Mateo. Nuevamente en el Evangelio del día de hoy, porque he venido a hacer que un hombre esté contra su padre y una hija contra su madre, y los enemigos de uno serán aquellos que estén en su propia vivienda, su propia familia. Así que al igual que el padre separa a los niños que se pelean, quizás Jesús tenga que separar a miembros de una misma familia para misteriosamente hacer que suceda la paz. En la primera creación, el libro del Génesis, aprendemos que el Señor separó las cosas. En Génesis 1, su separación ahora resultó en ¿qué? Pues en un hermoso orden, en un mundo de un orden maravilloso. La separación de los elementos físicos resultó en una nueva orden, en un nuevo mundo cósmico. Por lo tanto, no teman si ustedes han tenido que sufrir la separación por un tiempo. Llévenlo a orar, porque lo que Cristo está tratando de hacer es hacer una nueva creación en usted. Una nueva creación en su propia vida. Lean Génesis capítulo 1 acerca de cómo esa separación trajo consigo un hermoso mundo, una creación nueva. Y en el libro de la Revelación o del Apocalipsis dice lo mismo. Un nuevo cielo, una nueva orden. Nuestra oración pudiera ser: Jesús, príncipe de la paz, sepárame a mí de todo lo que pueda separarme a mí de ti en esta vida terrenal o en la eternidad. Nosotros no queremos ser separados de Jesucristo en la eternidad, señores. Recuerden que la iglesia dice: bienvenidos a la eternidad. ¿Quieren fumar o no fumar? Escojan el no fumar. El cielo para toda la eternidad. Jesús, príncipe de la paz, sepárame a mí de lo que me separe a mí de ti. En esta vida o en la eternidad. Una alabanza que forma parte de esta meditación que acabo de compartir con ustedes es que, a pesar de que duele en el momento que sucede, Susana se rompió y se separó de su novio.
Because the relationship had porque la turned relación into such a se había way vuelto she knew en it was algo not que ella pleasing to sabía God. que no era bueno para Dios. She separated herself from Ella the se boyfriend separó because she de knew su the novio relationship porque had sabía que turned la into relación such a way se había vuelto en the algo relationship was no longer que pleasing to ya God. no era complaciente para Dios. That's holy separation. Y esa es la separación santa, That's separation that esa es la Jesus separación que desired. Jesús desea. ¿Y por qué? Because it was affecting Pues her porque relationship estaba with her afectando a God, su relación con su this Dios, relationship with the boyfriend. esta relación del novio. I have come to set a man He at venido odds with para his father, Hacer crear problemas entre un hombre y su padre, a una hija con su madre and a daughter-in-law against y her a mother. una nuera con su suegra. Holy separation. La santa separación. Indeed, Jesus De hecho, Christ Jesús, adds Jesucristo, and multiplies. añade y multiplica. Indeed, De hecho, Satan subtracts and Satanás divides. But resta Satan does y it as an divide, end pero in and of Satanás itself. lo hace como un fin He en sí does it mismo, purely to do it, lo hace period. puramente para hacerlo, eso es todo. Christ may have to separate Cristo and divide pueda only tener to que bring about a dividir greater good, únicamente para hacer greater producirse good, un mayor intimate communion. bien de una íntima comunión con Él. God bless you. Que Dios les bendiga.